Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de CNN Prime en CNN Chile, en una jornada cargada de informaciones y comenzamos de inmediato a revisar en titulares. Toma forma ya el proceso de transición en Argentina luego de la reunión de esta mañana entre el presidente Alberto Fernández y Javier Milei. El mandatario electo además mantuvo una comunicación con el Papa Francisco, quien fue invitado al país luego de la ceremonia de traspaso de mando. Para mañana se espera el encuentro entre Cristina Fernández y la vicepresidenta electa Victoria Villarroel. Y en nuestro país, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, informó la salida del timonel de la División de Grandes Contribuyentes por pérdida de confianza. Esto en el marco de la investigación por el audio del abogado Luis Hermosilla, quien revelaba supuestos pagos de coimas. Además, durante la jornada se suspendió a otros 4 funcionarios del mismo departamento. Y el presidente Gabriel Boric firmó hoy el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. La iniciativa incluye apoyo psicológico, social y legal a quienes hayan sido afectados por la delincuencia. Con esto, el Ejecutivo ingresó los 31 proyectos contemplados en el Fast Track legislativo acordado con el Congreso en abril de este año. Y en el deporte, hoy fue una jornada histórica para el Team Para Chile. La delegación nacional consiguió la 11ª medalla de oro, superando la marca obtenida en Lima 2019. Además, el nadador Alberto Abarzúa se convirtió en el deportista chileno quien más preseas ha obtenido en la historia de los Juegos Panamericanos. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y vamos con la noticia policial del momento, porque en las cercanías de la cárcel Santiago 1, a pocos metros de CNN Chile, desconocidos prendieron un auto con una persona en su interior quien resultó gravemente herida. Pablo Figueroa nos va a contar sobre este hecho que ocurrió cerca de las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Hace cerca de 270 minutos, a eso de las 16 horas, a las afueras de la cárcel de alta seguridad Santiago 1, Santiago Sur. Me voy a correr un poquito, Mati, porque claro, son 270 minutos, pero siguen los trabajos del ABOCAR, como podemos ver la imagen en vivo, y quiero leer un fragmento de la información médica, porque tú lo decías, una persona adentro de este vehículo que sigue siendo periciado por parte del ABOCAR habría recibido un ataque con el líquido acelerante. Las primeras versiones dicen que las personas arrancaron a pie tras lanzarle este líquido acelerante, y la persona que estaba dentro del auto por sus propios medios logró salir del auto y de sufrir peor daño, y fue ayudada por personas, pero hace cerca de una hora, claro, ahí está el parte médico del Hospital Clínico de la Mutual, donde en una frase dice cuestiones que son bastante trágicas. Ingresó con riesgo vital, presentando quemaduras en el más del 90% de la superficie corporal con compromiso de las vías respiratorias. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos especializados de grandes quemados con pronóstico reservado para esta persona de sexo masculino, 28 años, con iniciales WCP. Mati, esa es la información médica con respecto a esta persona que fue atacada. Pero bueno, escuchemos primero qué dijo Carabineros a eso de las 8 o 7 de la tarde acá con respecto a este ataque con líquido acelerante, donde las personas aún no han sido encontradas los responsables de este ataque. Escuchemos a Carabineros y seguiremos revisando lo que pasó acá, afuera de la cárcel Santiago Sur, Santiago 1, cárcel de alta seguridad. Bueno, alrededor de las 16 horas, personal de Carabineros recibe la información que un vehículo se está quemando frente a Santiago 1. Ante esa situación, concurrió personal de la segunda comisaría, encontrando a un sujeto mayor de edad, el cual habría salido desde el interior de este vehículo completamente quemado, que se encuentra grave y fue rápidamente auxiliado por personas que pasaban por el lugar, siendo trasladado por personal de SAMU hasta una clínica cercana de acá del sector de calle Centenario. Los primeros antecedentes que ha entregado personal especializado es que un grupo de individuos indeterminados habría lanzado un líquido acelerante a este vehículo para luego prenderlo con algún iniciador, ya sea una llama, fuego, para posteriormente darse a la fuga del lugar.
Ya, Mati, mira, el relato es el siguiente de forma preliminar. Estamos ahora observando el vehículo que, claro, sigue siendo periciado por la Bocar. Se supone, en versión preliminar, que este vehículo estaba estacionado ahí con una persona adentro, se le lanza líquido acelerante, bueno, el ocupante logra salir y desde poniente a oriente las personas que llevaban vestimentas para tapar sus caras, porque recordemos que estamos afuera de la cárcel de alta seguridad Santiago 1, en donde hay cámaras en todos lados, llevaban ropa con la cual se taparon. Bueno, ellos arrancaron a pie desde la zona desde poniente a oriente hacia la cordillera, dejando rastros de la ropa alrededor hasta el lado del puente, como vamos viendo allá. Y allá se les pierde el rastro de los sospechosos y culpables de este ataque. No se sabe aún su paradero, así que por ahora escuchamos qué dijo el fiscal, lo preliminar, qué es lo que ha pasado esta tarde acá, en las afueras de la cárcel Santiago 1. Los detalles del caso van a ser materia de investigación, pero en términos gruesos se trataría de eso, una persona dentro de un vehículo que estaba estacionado acá al frente de este centro penitenciario y habrían venido unos sujetos que habrían tirado un elemento dentro del vehículo, se produce un incendio, digamos, y esta persona resulta gravemente quemada, digamos. Bueno, como tú bien indicabas, Pablo, esto está muy cerca de las dependencias de CNN Chile. Esto está frente a Santiago 1, ahí habitualmente se ponen o esperan familiares, abogados, muchísimas personas que están relacionadas con los internos que están en Santiago 1, también hay vendedores, hay bastante movimiento y bastantes personas, sobre todo eso de las 4 de la tarde cuando ocurrieron estos hechos. Y recordar además que esto ocurre muy cerca donde la semana pasada una carabinera recibió el impacto de una granada de mano. Esto ocurrió a metros también de donde estamos hablando y ocurrieron estos hechos. Pablo, quedamos a la espera de más antecedentes. A esta hora te despido y nos reencontramos si hay nueva información. Muy buenas noches. Buenas noches. Y tras las denuncias de personas asaltadas, agredidas e incluso secuestradas luego de solicitar taxi o un vehículo de aplicación, es que en Huechuraba implementaron una flota de taxis acreditados que operarán en los principales centros de eventos de Ciudad Empresarial. Colomba Eijols nos va a contar de qué se trata. Yo salí de Hilaria, de Banana, ya estaba en la calle, me tomé un taxi. Había un tipo y después pasaron 3 minutos, el gallo cómplice abrió la puerta del auto, entró otro tipo diciéndome que le pasara todas mis cosas, me aforró un combo, después me aforró otro y después otro y después otro. Fue en este lugar donde el pasado 31 de octubre por la madrugada, la joven que relata los hechos solicitó un taxi sin pensar en lo que ocurriría. Me dejaron con muchas lesiones graves, me agredieron sexualmente, me abusaron sexualmente. Más o menos a la misma hora y una semana más tarde, otro joven solicitó un Uber luego de participar en una fiesta en el mismo centro de eventos. La carta al director por la cual esta escena se hizo conocida relata que el auto partió a una gran velocidad y circuló aproximadamente 1 hora con el joven cautivo al interior, quien les pedía que por favor lo bajaran porque ya les había entregado todo lo que tenía. A los pocos metros de iniciado el viaje, el auto se detiene y se sube otra persona al asiento de atrás, cómplice del chofer, y comienza a golpear e insultar violentamente a mi hijo. Le quita el celular, reloj, billetera y lo obliga a recostarse mirando el suelo del auto. Le solicita las claves del celular y cancela el viaje en la aplicación para que parezca que nunca se produjo. Casos como estos llevaron a las autoridades del sector a buscar formas de evitar estos delitos y dar más confianza a quienes visitan Ciudad Empresarial en Huechuraba. Así surge Taxi Seguro. Está haciendo hace tiempo como piloto, pero que ya se ha consolidado en todo el territorio de Ciudad Empresarial con los centros de eventos aquí congregados. Básicamente constituye una forma de garantizar seguridad a los vecinos que asisten a nuestra comuna, en el entendido que hay taxis piratas, Uber piratas, que han cometido delitos contra ciudadanos que confiaban que aquí iban a encontrar seguridad y diversión. La iniciativa es parte del trabajo articulado entre el municipio, Ciudad Empresarial y Carabineros para mejorar la seguridad en las afueras de los centros de eventos, específicamente en 4 que se encuentran en el sector. Los antecedentes de los conductores de Taxi Seguro fueron previamente verificados por Carabineros y es posible que se adhieran más vehículos en el próximo tiempo. Quienes
adquieren el uniforme, tienen el logo y se les pone el código QR, son personas respetables que no van a cometer delito en el transporte de nuestros vecinos. La flota de taxis está disponible desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana en los centros de eventos, quienes dispondrán de señalética para ubicarlos. ¿Cómo reconocerlos? Uno pone el lector QR, aparece, aprietas el botón o el link, abrir, y te aparece la foto del conductor, la patente, el número de móvil y los antecedentes del RUT del conductor, el teléfono que le corresponde y el nombre del propietario. Que se les pide es escanear el código, que la voy a compartir con un familiar, la voy a compartir con un amigo, decir que mira, me voy en este auto. Si la persona va en un estado no muy bueno, como lo vemos acá, como le hablaba el comandante recién, en el estado que salen, sale mi teléfono, entonces la persona, si no tiene contacto directamente con su amigo, con su familiar, me llama a mí. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Vamos vamos subiendo a la autopista, vamos llegando a la casa. Las denuncias hechas por los jóvenes afectados se encuentran hoy en Fiscalía, pero las autoridades hacen de igual manera un llamado al autocuidado para que estos hechos no sigan ocurriendo. En el mes de agosto, los primeros días de agosto, se logra la detención de uno de los autores o uno de los delincuentes que particularmente participaba de manera directa en la comisión de estos ilícitos, en donde a través del modus operandi orientaban a las personas que salían de los centros de eventos, que en su mayoría lo hacían de manera individual, no lo hacían acompañado con otras personas, y una vez iniciado el desplazamiento en el vehículo, en un lugar específico se subían a este mismo vehículo otros sujetos que realizaban las acciones en particular asociadas al robo con violencia y con la retención de las víctimas. La recomendación es usar este servicio para que los pasajeros no pasen por un mal momento y no sean abordados por delincuentes que están operando a partir de perfiles falsos en las aplicaciones y en taxis. Probablemente se va a replicar en otras comunas. Y en otro ámbito, la Seremi de Salud de la región metropolitana cursó un sumario sanitario contra el municipio de Santiago por la acumulación de basura en las calles. La medida, que fue anunciada por el Seremi Gonzalo Soto, fue tomada debido al riesgo para la salud que generó la gran cantidad de basura que no fue recolectada en los 5 días de paro de los funcionarios municipales y que habría dejado casi 3.000 toneladas de desechos en las vías públicas. Desde la municipalidad informaron que esta situación comenzará a normalizarse en los próximos días, luego de la reanudación de las labores de los recolectores. Son más de 3.000 toneladas de basura que están dispuestas en distintos puntos de la comuna y están en la vía pública. Este es un riesgo sanitario que no solamente se genera por malos olores, sino también la percolación de los líquidos de estos mismos residuos y también, por cierto, los roedores que de alguna manera se están viendo que son los vectores de alguna manera que se generan cuando se dispone de basura en el espacio público y no ha sido retirado en los tiempos que corresponden. Y ha aumentado efectivamente en un 25% la recolección de la comuna, pero no es suficiente. Por eso lo que estamos trabajando con los equipos técnicos y lo que estamos exigiendo es que esta aumenta al 100%, dado la gran cantidad de basura que se generaron, dado el paro de casi una semana de los funcionarios municipales. La tesorera de la Municipalidad de Algarrobo fue detenida por desfalco, mientras que se dictó una orden de detención también para el alcalde de la comuna. La funcionaria municipal Belén Carrasco permanecerá con la medida cautelar durante al menos 5 meses en medio de una investigación por diversos casos de corrupción en el municipio de Algarrobo. Ella es acusada del delito de malversación de fondos de más de 1.000 millones de pesos entre junio de 2021 y noviembre de 2023. En tanto, el alcalde José Luis Yáñez está siendo indagado por una eventual malversación de fondos y cohecho. Recientemente la UDI, donde milita el jefe comunal, se emitió un comunicado indicando que se suspenderá la militancia de la autoridad. Ya estamos de regreso a las noticias en CNN Prime y volvemos con lo que está pasando en Argentina. Una conversación franca de aproximadamente 10 minutos tuvo el presidente Gabriel Boric con su par electo en Argentina, Javier Milei. En medio de los emplazamientos para nombrar embajador y asistir al cambio de mando, el mandatario chileno respondió que las decisiones las toma el Ejecutivo, más allá de las diferencias con el país trasandino. La nota es de Estefanía Bustamante.
tomar las diferencias políticas y dejarlas de lado. Eso habría marcado el primer llamado entre el presidente Boric y su par Javier Milei, una conversación franca, según La Moneda, entre dos mandatarios ideológicamente opuestos. Independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen, nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado. Al otro lado, y hasta la última semana de septiembre, la estratégica embajada perteneció a la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. En su lugar quedó el encargado de negocios. Sin embargo, tampoco seguirá en el puesto al ser designado embajador en Marruecos. No tengo nada más que agregar. Ha sido sumamente claro los criterios que se establece y que establece el presidente para los nombramientos y obviamente dada la importancia también de este caso. La embajada de Chile con Argentina es hiperactiva. Evidentemente que el perfil político de la persona que nombremos en Argentina no tiene que ser de aquellos que podamos anticipar encrispamiento con el presidente Milei. Acá han tenido a Lagos, a Bachelet. Bueno, ahora tienen a este... Crispación que no es nueva y se vio, por ejemplo, en su última visita a Chile hace 4 meses, pero que podría aumentar a juicio de algunos si en la embajada, donde por ahora el cupo es para el PC, predomina el nombramiento político por sobre una carrera diplomática. El presidente busque a la mejor persona para que nos represente en Argentina sin importar el partido político, es decir, que no esté obligado a mantener un cierto cupo a un cierto partido, que claramente tiene una injerencia importante en el gobierno. Yo creo que no es bueno estar pauteando, creo que no es buena esta serie de recomendaciones que he estado leyendo en los últimos días, que si tiene que ser de carrera, que si tiene que ser del mismo partido que la tenía. Es el presidente de la República quien conduce la relación exterior y por lo tanto él es el encargado de definir el perfil y también la persona que debe ocupar el cargo de embajador o embajadora en la República Argentina. Cargo que será crucial ante las desavenencias previas que ha tenido el nuevo presidente de Argentina con Boric, incluso desde que el mandatario arribó a La Moneda. A mí me parece una noticia verdaderamente espantosa. Boric es de extrema izquierda, es comunista. O sea, y querer arroparlo como algo razonable hace que estás girando tanto, estás moviéndote tanto a la izquierda que entonces al otro lo pones en una situación extrema que no está. Hasta tildarlo de empobrecedor o acusarlo de iniciar la decadencia en Chile, cuando en su discurso el presidente Boric aludió a distribuir mejor la riqueza. Los embajadores son muy importantes, precisamente cuando los presidentes tienen posiciones políticas distintas. Sí, claro. Ahí me tocaba con Alberto Fernández que él criticaba al presidente Piñera y yo sabía que la siguiente semana toda mi pega era componer las relaciones y hacer que uno llamara a otro. Cuando los presidentes son amigos, como ocurrió con el presidente Piñera y Mauricio Macri, probablemente el embajador tenía mucho más tiempo libre. Pero más allá del perfil que deberá cumplir el nuevo embajador o embajadora, parte de la derecha se reunió con el canciller para insistir que el presidente asista al cambio de mando en Argentina. La primera invitación al presidente Boric es que escuche a su Cancillería y segundo, que seamos capaces justamente de mostrar que la relación con Argentina es una relación de Estado, más allá de la trinchera ideológica. Naturalmente el Ejecutivo es quien lleva las relaciones exteriores y lo decidirá el presidente. Pero mi opinión es que más allá de lo que se opine, de si este presidente me gusta o no, yo creo que realmente sería mejor que mantuviéramos esa práctica. Que nadie me diga lo que como presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y por lo tanto yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existen. Dimensiones que incluirían la asistencia de Boric al traspaso de mando el próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, cuando oficialmente Javier Milei sea el nuevo presidente de Argentina. En el ámbito interno, el Servicio de Impuestos Internos removió del cargo a su director de grandes contribuyentes, Cristian Soto. Esto por las responsabilidades administrativas que tendría en medio del llamado caso Audios. Además, el director del Servicio de Impuestos Internos informó que 4 funcionarios han sido ya suspendidos mientras se recaban los últimos antecedentes para presentar una querella. Los detalles en el informe de Valentina Nieto. Este dato revela que desde adentro se está filtrando. Y me uno a la pregunta,
¿Es parte de los filtradores la persona que usted le acaba de pedir el cargo? Esa es la gran duda que dejó la salida del director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Soto, quien llevaba poco más de un año en su cargo. Hoy se convirtió en el primer funcionario público en ser removido en medio del denominado caso Audios. Se le ha pedido el cargo por la confianza que hoy por hoy se disipa, dado que es parte de los que están involucrados administrativamente con los procesos denunciados. La salida del funcionario ocurre luego que CIPER revelara un nuevo antecedente, que los datos entregados por la abogada Leonarda Villalobos en la reunión que sostuvo con Hermosilla y Sauer en junio pasado provenían de un informe filtrado del Servicio de Impuestos Internos. Ya sabemos que los informes secretos del Servicio de Impuestos Internos están en manos de abogados y de empresarios que simplemente se han coludido para no pagar impuestos. Y yo espero, francamente, que a partir de esta reunión que hemos tenido hoy día, ellos presenten la querella porque tienen todos los elementos para hacerlo. Nosotros queremos que se conozca toda la verdad, que se sancione a todos los involucrados, tanto a los que sobornan como a los sobornados. Creo que para la magnitud de este problema y para la gravedad de las cosas que se denuncian en los audios, el Servicio de Impuestos Internos debería ser mucho más audaz. Que no estamos frente a un hecho aislado, sino que estamos frente a verdaderas bandas y organizaciones ilícitas que están actuando al margen de la ley y particularmente para la evasión de impuestos. Claro, porque el informe revelaba detalles importantes de la indagatoria que mantenía el servicio sobre los movimientos sospechosos de facturas en las empresas vinculadas a Sauer. Sin embargo, no es la única situación que involucra a la entidad. Mi hueá era 3.500 palos con mi casa embargada y giro del servicio hecho. Y le pagué 0 al servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás te quiero decir, ya prescribió. Risas del empresario Daniel Sauer al reconocer la evasión de más de 3.000 millones de pesos que debía pagar a impuestos internos. Habría sido Villalobos quien gestionó el favor. Irregularidades dentro de la entidad que empujaron un sumario interno y por el que ya se han suspendido a 4 funcionarios. El proceso tiene que llevar a cabo y tratar de limitar las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que en este momento están suspendidos. Entonces no es sospechoso de nada, si no tiene ningún antecedente. O sea, si está suspendido en un sumario, dese usted mismo la respuesta. Respuestas que faltan, a la par que continúan las indagatorias sobre el factoring de los Sauer, Factop S.p.A., que hoy mantiene deudas por más de 59.000 millones de pesos a 187 acreedores. Entre ellos se encuentra la abogada Leonarda Villalobos y su esposo, a quienes se les adeudan más de 1.000 millones de pesos. De los antecedentes que se han revelado el día de hoy, daría cuenta de un mecanismo de financiamiento, una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales como esto. No hay forma más eficaz de combatir incluso instituciones como el crimen organizado que ser muy severos con los actos de corrupción tan pronto estos se detectan. Así la duda es ahora cuándo el Servicio de Impuestos Internos se querellará en la causa, algo que según su director debería ocurrir en el corto plazo, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa recabando antecedentes. No vamos a decir nada. ¿Nada? ¿En serio? ¿Se va a citar no, nada. ¿Lo va a declarar hoy día? No. Cambiamos de tema. En medio del aumento de casos de enfermedades respiratorias, las autoridades de salud iniciaron un nuevo proceso de vacunación contra el COVID-19. La dosis que se entregará reemplaza a la bivalente y apunta especialmente a la subvariante Omicron, que actualmente tiene mayor circulación, en el país. ¿Cuáles son los grupos que están llamados a vacunarse y cuánto han subido las enfermedades respiratorias? Lo vamos a revisar junto a Pablo Figueroa. El día domingo anduvimos en la playa con mi señora y el día lunes yo como a las 10:30, 11 de la mañana empecé con dolor de cabeza y mareo. Y de aquí de la posta, gente que me conoce, me invitaron a hacerme el PCR y yo no quería porque no creía en eso. ¿Usted se había vacunado antes de eso, no? No, antes de eso no, ninguna vez. Ahí me operaron del pulmón porque se me estaba pudriendo el pulmón adentro, ¿ya? Y bueno, cuando desperté de todo esto ya a mi señora la habían sepultado. Y bueno, y quedé solito, entonces yo
Le aconsejo a la gente, porque esto fue al final ya de cuando estaba terminando el COVID. Situaciones como la vivida por Manuel es lo que se busca evitar con el inicio de un nuevo proceso de vacunación contra el COVID-19. Él perdió a su esposa producto de la enfermedad y en medio de la alerta sanitaria. En ese marco, ya a 2 años de esa tragedia, se abrió una 6ª fase de inoculación, pero solo para grupos determinados. No duele nada, nada, no me dolió el pinchazo, no me dolió el líquido, nada. Sí, hay que tomarse en serio, hay aumento de casos COVID a nivel país. Es importante que se vacunen, sobre todo los adultos mayores, porque el contagio todavía está. El COVID-19 no se ha acabado. Hoy día estamos viendo este año una primavera con una alta circulación de distintos virus respiratorios, algo que también vimos el año pasado. Y durante esta primavera, uno de los virus que está circulando importantemente a nivel comunitario es el COVID-19 y, como habíamos dicho, esto se ve reflejado en el aumento de casos nuevos. Es que fue hace unos días que llegaron a Chile la primera remesa de la nueva vacuna monovalente actualizada contra el COVID-19, correspondiente a 172.800 dosis del laboratorio Moderna. Siempre ha estado presente, si bien no estamos con una explosión exponencial de casos como estuvimos anteriormente durante la pandemia, pero se ha visto aumento de la circulación de virus, se ha visto más presencia de pacientes hospitalizados. Solo en la última semana fallecieron 34 personas, 7 menos que en la primera semana de noviembre, en donde se registraron 41 decesos para una media de 500 contagios diarios en el país. Un aumento de un 91% en comparación a las cifras de hace un mes. Y este es un aumento que se da en comparación con las semanas más próximas del tiempo, es decir, ahí aumentando en las últimas 3-4 semanas. Sí, esto, de todas maneras, la cantidad de casos nuevos que tenemos hoy día en Chile es muy distinto al volumen de cantidad de casos nuevos que teníamos a comienzos de este año. Entonces, en ese sentido, si bien tenemos un aumento de casos, estamos muy lejos de la realidad que en algún momento tuvimos que enfrentar. Este proceso de vacunación contra el COVID-19 también incluye a las personas con enfermedades crónicas, quienes deben certificar su situación con algún documento emitido por un médico. Es importante vacunarse ya, ¿no? Así es, no sé, yo tengo todas las otras vacunas. Es importante para nosotros que somos mayores de edad, pues. Pero por sobre todo y ante el aumento de las enfermedades respiratorias, el llamado es a no olvidar que el autocuidado es esencial. El presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley para impulsar la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Vamos a tomar contacto con Ivo Goetz para conocer los detalles de este proyecto. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Ese fue el proyecto firmado el día de hoy muy temprano, a las 8:30 de la mañana, por el presidente de la República, Gabriel Boric, la ministra Carolina Toá, el ministro Luis Cordero y el ministro Mario Marcel, a través de esta iniciativa legislativa que va a transformar las actuales corporaciones de asistencia judicial en este servicio. De eso se trata la noticia del día de hoy. Todo esto se enmarca, por supuesto, en medio de esta crisis en materia de seguridad. Esto viene a dar certezas, también una ayuda importante a las víctimas, sobre todo. ¿De qué se trata este servicio? A grandes rasgos, por supuesto, tiene que ver con que va a ser, en primer lugar, descentralizado. Esto va a tener 16 direcciones regionales, algo nuevo que es parte de esta indicación sustitutiva que va a entrar al Congreso. Recordemos que este es un proyecto que está desde el año 2021 y se le hace a través de esta indicación sustitutiva algunos cambios importantes por parte del Ejecutivo para poder reforzarlo. Va a permitir el acceso a la justicia a través de orientación legal, asesoría jurídica, también representación jurídica, apoyo psicológico y social para quienes no puedan procurárselos por sí mismos, y en especial a las víctimas de delitos violentos. De hecho, el día de hoy hubo un discurso muy importante por parte de una familiar, la señora Mercedes, de una víctima de delito violento, algo que fue muy valorado por el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy, por su valentía. Quiero que pasemos a escuchar a la ministra Carolina Toá, que nos entrega más detalles acerca de la importancia que va a tener la presentación de este proyecto de ley que se comenzará a tramitar en el Congreso. Y aquí entra el proyecto que presentamos hoy, el último que nos faltaba por ingresar al Parlamento. Con esto el Ejecutivo ha cumplido con todos los ingresos y con todas las indicaciones que había comprometido en esta agenda. Y este proyecto, que es uno de los 31, pero es uno demasiado esencial, lo que hace es
generar mejores condiciones para que las víctimas se sientan integralmente apoyadas en la experiencia dramática, difícil que les toca vivir. Es un proyecto integral de acceso a la justicia, de defensoría de las víctimas, comprende los aspectos informativos, sociales, psicológicos y también de representación judicial en los delitos más graves. Y en medio de la presentación de este proyecto, el presidente entregó un discurso largo donde habló de muchísimas cosas relacionadas con contingencia, en especial con seguridad y hechos que han pasado durante los últimos días. Se refirió a la posición que han tenido los distintos personeros ex autoridades de Interior que no han venido, no han hecho caso al llamado que ha hecho la ministra Carolina Toá para poder venir acá a conversar acerca de estos temas de seguridad. Ya han sido 2 reuniones que no han contado con la presencia ni de exministros ni ex subsecretarios del Interior con la ministra Toá, porque ha dicho el ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera que ellos tienen una mesa con el subsecretario Manuel Monsalve. Eso por un lado, el presidente ha hecho un llamado a que puedan venir, a que están estas instancias de diálogo que juntos todos pueden, por supuesto, aportar para lo que es este problema. Y por otro lado, el presidente hizo un punto especial a no ridiculizar las distintas herramientas que está ejecutando el Ejecutivo, como por ejemplo en Colchane, donde se ha viralizado un video de un megáfono que es parte de una empresa donde estaba la ministra Carolina Toá la pasada semana, que da cuenta de un llamado a quienes pasan de forma irregular la frontera por nuestro país. El presidente dice que esa no es la forma, sino que hay que apoyar finalmente todas estas medidas que tanto se ha solicitado y es una demanda tan sentida por parte de la ciudadanía. Además, se tuvo palabra el presidente para esta ultimátum que hicieron desde la oposición en contra de la ministra Carolina Toá, incluso tratando de avanzar en una acusación constitucional en su contra, si es que no se expulsan a 12.000 personas que están irregulares en nuestro país. Algo que el presidente dijo no se hizo en todo el gobierno anterior, nos están pidiendo que lo hagamos en 2 meses, eso es algo prácticamente imposible. Pasemos a escuchar parte de las palabras del presidente Gabriel Boric. Esto no puede ser una competencia. Tenemos que preocuparnos de 2 cosas, de los hechos, de la realidad de los hechos y también de la percepción de la gente. Y el gobierno tiene la obligación de actuar. Pero cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño. Hubo quienes, incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. Eso es inaceptable. No ayuda en nada al debate. Cuando se invita, por ejemplo, a autoridades o exautoridades para que en su experiencia nos puedan a todos colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren. Un sector de la oposición, porque no meto a todos al mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el gobierno no expulsa a alrededor de 12.000 migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, ¿nos están exigiendo que lo hagamos en 2 meses? Sabiendo que materialmente es imposible. Y por supuesto esto ha traído múltiples reacciones, las palabras del presidente, las palabras de la ministra Carolina Toá, las palabras también del día de ayer de la vocera de gobierno Camila Vallejo en torno a la actitud que han tomado desde la oposición de ser muy críticos con las actuales autoridades de gobierno, en especial con la ministra Carolina Toá. Quiero que pasemos a escuchar algunas de las declaraciones al senador del Partido de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y también a Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, y a Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, hablando en especial de este tema, de lo que dijo el presidente el día de hoy y también de cómo afrontar este problema en seguridad hacia el futuro. Desde el punto de vista de tomar medidas, siempre nos encontramos con una oposición muy, muy dura de los sectores que hoy día son gobierno. Ellos tenían en ese momento la visión de que esto era fronteras abiertas. Que Chile no debía poner restricciones, que nos teníamos que hacer cargo, en fin, y como que no entendían las consecuencias que podía tener y que tiene una migración completamente descontrolada.
Respaldo lo que ha planteado el presidente Gabriel Boric. Sin duda que hay un fenómeno preocupante y una preocupación legítima de la ciudadanía respecto a la seguridad pública. Pero una cosa distinta es utilizar esta preocupación, estos hechos que afectan hoy día a los sectores populares sobre todo, para exagerar cifras, para mentir y en definitiva para no colaborar. Lo que ha hecho la derecha hoy día es mostrar una actitud bien errática que a mi juicio tiene que ver con una desesperación electoral. Lo que mostró ayer la encuesta del CEP es que la propuesta del Consejo Constitucional no tiene ningún apoyo y por lo tanto esa desesperación los incita y los motiva a exagerar algunas cuestiones para en definitiva promover el miedo y por esa vía también recoger apoyos para esta propuesta constitucional. Ya conocemos al presidente de la República, que nos tiene acostumbrados a sus volteretas. En el pasado siempre se opuso a legislar respecto de materias tan importantes como, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. Y hoy da señales en sentido contrario. Cambiar de opinión también significa ejercer acciones concretas que apunten en la dirección correcta, ponerse del lado de las víctimas. Yo valoro esta señal, pero creo que es insuficiente. El gobierno debe y tiene que aplicar mano firme contra los delincuentes, contra los terroristas. Un tema del que de todas maneras se va a seguir conversando, van a seguir existiendo estas reuniones periódicas acá en el Palacio de la Moneda. Durante estos próximos días deberíamos tener definiciones formales en cuanto a los procesos de expulsión, también ciertas metas a cumplir de acá a fin de año y la proyección que se puede hacer, por supuesto, de acá a los próximos años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Está el viaje en los próximos días del subsecretario Monsalve a Caracas, a Venezuela, para hacer un trabajo de coordinación para poder realizar estos vuelos de traslado de expulsión que están acreditadas en nuestro país pero que no se pueden ejecutar. Y también el presidente de la República hoy día entregó una importante noticia acerca de los vuelos con Viasa, los vuelos comerciales para la repatriación. Este es otro tema, pero que ya no van a tener sanciones por parte de Estados Unidos a los operadores de estos vuelos, es decir, una nueva herramienta para quienes puedan salir del país hacia Venezuela. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, durante los próximos días a todas estas informaciones. Muy bien, muchísimas gracias Ivo Goich por esta información. Buenas noches. Y cambiamos de ámbito. Nos imaginamos que quizás ya las ha visto en ferias, pero este martes se dio por iniciada oficialmente la temporada de frutas de verano y se hizo con una actividad en el Parque Estadio Nacional donde se realizan varias de las competencias de los Juegos para Panamericanos. ¿Cómo se viene esta temporada y cómo estarán los precios? Bueno, María Luisa Carrión tiene todos los detalles. ¡Llegaron los duranos! ¡Llegaron los duranos! En este momento, como yo soy el rey de la sandía, pues yo vendo sandía. ¡Ya llegó el arándano, llegó el arándano, la cereza, el arándano, la cereza, el arándano, la cereza! ¿Cuál es su preferida en esta época? La frutilla. En gustos no hay nada escrito, pero lo cierto es que estamos entrando de lleno en la temporada favorita para los amantes de la fruta. Los colores y olores se toman las ferias del país. Las frutillas llevan un tiempo ya en los puestos y ahora asoman con fuerza las cerezas. En comparación con otros días estamos bien. Estamos un buen precio. ¿Cuánto está el kilo? A 2.000. ¿Podría seguir bajando o se va a mantener un ratito en ese precio? Yo creo que esta semana se va a mantener. La próxima va a bajar un poquito más. Y esa esperanza se aferran con fuerza a los amantes de esta fruta que comenzó su temporada con el pie izquierdo. Esta es la variedad santina y este es el daño por la lluvia. Este daño se llama partidura y este daño es de la lluvia de octubre. Lluvia de octubre que pegó fuerte los cultivos de las cerezas tempraneras, como se denominan en el rubro. Este es un daño más grosero. Esto es lo que le pasa a la cereza. Aquellas que son exportadas a otros mercados. Porque en Asia aman la cereza, pero no tienen, porque el invierno ya en la temporada nuestra de primavera. Y esa cereza tempranera es la que se vio afectada en aquella zona en que llovió más de en torno a 30 milímetros, como por ejemplo Mayoa, Salsipuede, áreas del Maule también. Allí fue donde hubo una afectación entre 10 a 30% de dicha variedad. Pero felizmente las otras variedades ya están madurando normalmente. Todas las variedades tempranas, en zonas tempranas, son las más comprometidas. Depende de la zona, del lugar. En algunos lugares hemos encontrado hasta un 50% de daño. Nosotros creemos, una estimación, que hasta el minuto debería haber cerca de un 30% de daño
de fruta temprana. Según cifras de Frutas de Chile, gremio que agrupa la mayor cantidad de exportadores de nuestro país, se pronostica que los envíos para esta temporada estén levemente por sobre los 80 millones de cajas de 5 kilos, un volumen 14,6% menor a las primeras estimaciones. Un golpe para los productores, pero que no repercutirá, aseguran, en el precio final en el mercado local. Es decir, las cerezas tendrían un precio estable y así como la lluvia afectó a las primeras variedades de esta fruta, trajo también buenas noticias para otras. Lo que ha pasado con este invierno efectivamente ha sido dañino, estas últimas 3 lluvias para la producción de cereza, pero no así para las demás frutas. Tal vez el arándano un poco también, pero las demás frutas como la uva, como los kiwis se han visto, como los carozos se han visto beneficiados porque con más agua, como ha recibido el campo chileno en este invierno y en esta primavera, con más agua los árboles están más potentes, están más vigorosos y vamos a tener en otras frutas mayor cantidad y vamos a tener mejor fruta. Y así se espera que los precios estén convenientes para el bolsillo familiar. Las frutillas, por ejemplo, podrían costar menos de 1.000 pesos el kilo y las cerezas y uvas rondar esa cifra. De hecho, se dice que esta última podría tener su mejor temporada en años. Las cerezas por ahora y solo por ahora están a 2.000 pesos en algunos puntos de venta. Las buenas noticias es que estas son las primeras de la temporada y todo indica que con el pasar de las semanas los precios seguirán a la baja. Como son los primeros que salen, entonces es lógico que salgan un poquito más caros, pero en realidad está bueno. La guinda ahora en diciembre baja el precio y va a bajar mucho más porque resulta que como hubo una lluvia ya está llegando partida. A 1.000 pesos el kilo de aquí a diciembre, 800 el kilo. Y así los amantes de esta delicia van o vamos a poder disfrutar de las cerezas como lo hicieron estudiantes, público y deportistas en el Parque Estadio Nacional en los Juegos Panamericanos, porque allí el Ministerio de Agricultura y el gremio dieron por iniciada oficialmente la temporada de frutas de verano. Bueno, y seguimos revisando lo que ha pasado al otro lado de la cordillera, porque si usted ha ido a Argentina, sabe probablemente que en ese país conviven cerca de una decena de tipos de cambio distintos. Y hoy, luego del lunes feriado, había mucha expectación sobre cómo iba a reaccionar el dólar justamente frente a la victoria de Javier Milei. En la siguiente nota, Orlando Silva nos va a contar qué pasó con el billete verde y si en medio de la incertidumbre económica nos va a seguir conviniendo a los chilenos ir de vacaciones al otro lado de los Andes. Reveas. Primer día hábil post-elección presidencial en Argentina, y mientras los trasandinos comenzaban el día con un ojo puesto en la reunión entre el presidente electo Javier Milei y el saliente Alberto Fernández, el otro miraba con atención la apertura en la cotización del dólar en sus varias versiones. Las 3 semanas, obviamente, el incentivo del gobierno es distinto al incentivo de Javier Milei. Vamos a tener un gobierno que va a tratar de mantener este statu quo, obviamente no quiere hacer el trabajo sucio, como decimos acá en Argentina, que dicho sea de paso sería hacer un salto del tipo de cambio. Y por otro lado tenemos al presidente electo que va a querer que le dejen la casa lo más ordenada posible y en ese sentido quiere arrancar con un tipo de cambio más alto. Y ese es el camino que al parecer ya se comenzó a pavimentar. Mientras el tipo de cambio oficial no registró variación, el dólar informal o blue abrió la jornada con un salto de 100 pesos, llegando a 1.050 en la apertura y alcanzando un pic de 1.075 pesos en el día. El dólar futuro, en tanto, que es el que las empresas calculan para cerrar negocios por adelantado, también subió su proyección, esperando ahora que el tipo de cambio oficial llegue a 857 pesos en diciembre y a 1.000 en enero, es decir, una devaluación del peso argentino de 30 pesos en lo que queda de este año, proceso que tendrá consecuencias para el ya golpeado bolsillo de los argentinos. La expectativa de un salto cambiario está en el mostrador. Eso obviamente en el corto plazo va a ser un poco más doloroso porque se va a ajustar el tipo de cambio. Obviamente tenemos una inflación alta que va a estar más alta y los problemas sociales en el corto plazo se va a agudizar. Entonces en ese sentido lo que esperamos va a ser un primer trimestre bastante áspero, por así decirlo, en el sentido de una inflación que va a subir un poco más. Hoy ya se están actualizando precios de nuevo. Justamente otro efecto
efecto postelección que se registró este martes fue una avalancha de alzas de precios en el comercio y que en algunos productos llegó al 40%. Por eso, el gobierno saliente convocó de emergencia a las principales cadenas de supermercados para lograr un acuerdo que limite las alzas en los precios, al menos hasta el cambio de mando, cuando el control de la inflación pasará a manos de Milei. La principal clave para Milei es lograr un programa de estabilización que empiece a bajar la inflación en la Argentina. Si Milei logra de acá 6 meses, 8 meses, lograr estabilizar los precios y empezar a bajar la inflación, eso le va a dar un plafón de apoyo político fundamental. Apoyo que será fundamental para llevar a cabo uno de sus pilares programáticos, pero también uno de los más cuestionados, la dolarización de la economía trasandina. Él podría dolarizar, sí. Hay distintas formas de hacerlo. La alternativa que él vino impulsando en campaña es una alternativa que se ve como inconsistente en el sentido de que requiere de una emisión de deuda muy alta en una situación en la que la Argentina tiene las paridades de los bonos bajísimas. Eso generaría problemas por el lado de la sustentabilidad de la deuda y generaría problemas por el lado fiscal. Entonces se la ve como que no es la mejor opción. Pero hay otras opciones para dolarizar. Pero si el futuro cercano de la economía argentina se ve al menos tumultuoso, ¿cómo afectará esto a los chilenos que en el último tiempo han ubicado a Argentina como uno de sus destinos predilectos? Los chilenos se van a favorecer en principio de que Argentina va a estar más barata, porque Argentina necesita acomodar su tipo de cambio, esto es, el peso se va a devaluar y en el caso de ustedes van a ver que el peso chileno va a valer más respecto al peso argentino. Entonces, todo el chileno que quiera ir a Mendoza, Bariloche y demás le va a ser mucho más barato. Lo concreto por ahora es que de aquí al 10 de diciembre la atención estará puesta en el nombre que elegirá Milei para ocupar el Ministerio de Economía, ya que no solo será el cargo más clave de su gobierno, sino que el que estará llamado a llevar adelante las ambiciosas promesas que lo llevaron a la presidencia. Y seguimos en Argentina junto a Isel Guerra. Bienvenida, Isel, porque hoy se produjeron importantes reuniones con el presidente electo Javier Milei. Tal vez la más importante, la más esperada, era con su homólogo, el hoy y actual presidente Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández lo recibió en la residencia de Olivos. Recordemos que ayer iba a ser esta primera reunión, sin embargo, se canceló de un momento a otro, pero finalmente se realiza el día de hoy y da una señal republicana que antes no habíamos visto. Por ejemplo, en el último traspaso de Cristina frente a Mauricio Macri. Eso no ocurrió, ni siquiera fue al cambio de mando. Bueno, ahora se ve una transición que es lo que uno esperaría en una democracia y aquí está entonces, claro, tal vez las caras no son las más alegres, aquí, pero Mati, no estaban muy alegres ni muy cómodos, podríamos decir. De todas formas, habían varias reacciones después, pero sin duda aquí, Mati, podemos decir que se da inicio a esta transición. Pero parece que fue educado. Sí, al parecer fue educado y es parte de las declaraciones y reacciones que se han conocido en las horas posteriores con esta reunión que se llevó a cabo bastante temprano este día martes. El día de ayer estaba previsto inicialmente este encuentro. Sin embargo, aparentemente aquí, Mati, habían problemas y diferencias entre los equipos del presidente Alberto Fernández y del mandatario electo Javier Milei respecto de dónde realizar finalmente este encuentro que terminó llevándose a cabo en la Quinta de Olivos este día martes y con una reunión de poco más de 2 horas, se habla de 2 horas y media, donde habrían abordado allí varios temas. Es parte de lo que conocemos a raíz también de un escueto comunicado que presentaban también ambas partes, ¿no? Respecto de este encuentro que da este arranque, ¿no? A lo que podríamos ver en los próximos días de cara a ese 10 de diciembre cuando se va a llevar a cabo finalmente la transición. Todos los detalles de la jornada, Mati, los vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Belén Saldías. La expectación por quien entraba y salía de la residencia oficial de los mandatarios trasandinos, la Quinta de Olivos, será alta, y es que fue en ese lugar donde por más de 2 horas se reunieron el presidente electo Javier Milei junto a su par en ejercicio, Alberto Fernández. El único registro del encuentro es esta foto divulgada por la Casa Rosada a través de redes sociales. El presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, recibió esta mañana al presidente electo, doctor Javier Milei. El encuentro se llevó adelante en la
residencia presidencial de Olivos con el objetivo de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Con la reunión, las dos figuras dan inicio a la transición, aunque originalmente la cita sería el lunes. Sin embargo, los equipos no lograron ponerse de acuerdo sobre el lugar. Eso hasta la mañana de este martes. Milei salió desde su búnker en el Hotel Libertador a las 7:30 de la mañana para ir al encuentro con Fernández, una ruta que no estuvo exenta de paradas. Con celular, todos los chicos. Tras esto, raudamente siguió su camino hacia la Quinta de Olivos. Lo hizo sin entregar declaraciones. Llega finalmente a eso de las 8:17 acá a la residencia de Olivos y a esta hora, tiene que haber sido ahí como a las 11:09, 11:10, sale finalmente de este lugar. Se le mostraron partes de esta residencia, algunas zonas de este lugar que él ha dicho no solamente va a utilizar para vivir, que es la residencia, por cierto, presidencial, sino también para trabajar. El presidente electo se retiró nuevamente sin hablar con la prensa de regreso hasta el Hotel Libertador, donde en los últimos días se han congregado sus adherentes. Sabía que estaba Milei, quería sacar una foto, no se pudo, pero bueno, muy contenta con los resultados de las elecciones. Así que, ¿por qué estás tan contenta? Porque es un cambio, eso necesitábamos, muchos años de un modelo de gobierno que no estaría funcionando. Y es que este es un sentir que se extiende por una parte importante de los argentinos, quienes además tienen grandes expectativas de lo que hará Javier Milei una vez que asuma el próximo 10 de diciembre. ¿Qué le pides al presidente? Más seguridad y con el tema de la inflación, que pueda parar para ver si hace algo. Esperemos que esta persona haga un buen gobierno y que se terminen todas estas cosas que no nos gustaban. Lo que más pido es que Milei el 10 de diciembre cuente el estado en que está el país, cómo le dejaron el país. Precisamente eso es algo a lo que también apuntan los analistas, y es que no es algo casual, porque precisamente una de las promesas de campaña de Milei era generar cambios drásticos y radicales, como por ejemplo dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y recortar el gasto público en un 15% del Producto Interno Bruto. No hay dudas de que hay una vocación de cambio concreta, real y mucho más realista después del acuerdo político entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Las dudas son otras. Las dudas son sobre si tiene capacidad de avanzar con el cambio, y una segunda que va un paso más adelante, si tiene fortaleza política para resistir lo que van a ser las consecuencias sociales de esos cambios. Dudas que podrían comenzar a resolverse o no en menos de 20 días. Todo esto además acompañado del gabinete que aún se encuentran definiendo. Si bien ya se conocen algunos nombres, la figura del ministro de Economía sigue siendo una incógnita. Ante esa incertidumbre, Milei aseguró que iban a sorprender con el equipo que estaban armando. Ahí estábamos viendo el completo informe de Belén Saldías que daba cuenta justamente de esta jornada, donde ya en la tarde comenzaron a surgir las primeras reacciones de este encuentro que se vivía durante esta mañana. Una de esas declaraciones de uno de los protagonistas, Javier Milei, entregaba una entrevista donde se refería justamente a lo que habían hablado en esta reunión, donde él señalaba que se habían planteado diferencias de manera educada y que había sido una charla muy cordial y productiva allí, dando cuenta también de algunos de los temas que habían abordado en este encuentro de más de 2 horas y media. En paralelo también el presidente Alberto Fernández, quien gobierna hasta el próximo 10 de diciembre, entregaba también una entrevista a un canal colombiano, y aquí más bien esta entrevista está, o al menos lo que se ha conocido hasta esta hora, porque era un extracto, estaba enfocada más bien en la derrota que sufrió finalmente Sergio Massa en las pasadas elecciones, donde Alberto Fernández señalaba que él no se sentía responsable de esa derrota y hacía un llamado a Milei. Ojalá el nuevo presidente haga las cosas bien, aunque de todas formas dejaba allí la situación respecto de justamente el oficialismo, ¿no? Nuestro espacio debe replantearse cosas, que cada uno vea la cuota de responsabilidad que le cabe, justamente lo que se veía el pasado día domingo, con esta diferencia de más de 10 puntos, ¿no?, entre Sergio Massa y Javier Milei. Bueno, claro, él hablaba y se concentraba en la derrota de Sergio
Sergio Massa. Sin embargo, es con estos derrotados kirchneristas, peronistas, con quienes va a tener que negociar en el Congreso, efectivamente, para sacar cada una de las reformas, de las leyes con las que deberá cumplir sus promesas electorales, porque hay muchísimos temas. Por ejemplo, la privatización también pasa por materias legales. Exactamente. Lo que va a hacer con la dolarización. Por lo pronto, lo que él tiene que hacer y lo que puede empezar a cumplir, lamentablemente, son recortes, y para eso va a tener que también saber contener manifestaciones que sin duda se van a producir. Por lo tanto, claro, este músculo negociador, esta vocación negociadora que le estamos viendo recién ahora, es la que va a tener que comenzar a desarrollar ahí Javier Milei. Ahora ha dado muestras de que lo que se dice en campaña es distinto cuando se pone el traje de presidente de la República. Sí. Eso lo hizo, por ejemplo, hoy día con el Papa Francisco, a quien invitó a Argentina durante el próximo año. Recordemos que lo había tratado del maligno, había dicho que era peronista, que era responsable de esto llamado... que estaba del lado de las dictaduras sangrientas. Exactamente, que estaba al lado de las dictaduras sangrientas. Que bastante reciente, en septiembre daba esas declaraciones incluso. Así es, por lo tanto, luego de todo esto es que lo trata de su santidad, lo invita oficialmente a visitar Argentina. Exacto. El Papa en 10 años, desde que fue electo, no ha pisado Argentina, y eso podría ocurrir el próximo año. Sí, se está hablando, y de hecho parte de un comunicado que entregaba la oficina de Javier Milei, justamente daba cuenta de esa llamada telefónica, y que rompe completamente con lo que habíamos visto durante la campaña por parte de Javier Milei, ¿no? Con estas críticas ácidas contra el líder de la Iglesia Católica, y ahora donde incluso se le invita. Contra la justicia social, claro, porque no era solamente contra la persona, sino que contra este mensaje que para él es de zurdos. Sí, para mañana vamos a ver cómo continúa también esta transición con otra reunión, Mati, en concreto la de la vicepresidenta Cristina Fernández. Va a recibir a quien va a asumir justamente este cargo, Victoria Villarruel, el día de mañana a las 5 de la tarde, señalan aquí los medios argentinos, en el Senado. Allí se debería llevar a cabo esta reunión y todo esto de cara a esta transición, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la próxima fecha. Si se produce, porque ella no fue al cambio de mando de Mauricio Macri. Vamos a ver si ahora sí está dispuesta a, como vicepresidenta, poder tener este gesto. Ahora ella tenía un viaje planificado de Italia precisamente a ver al Papa. Sí, y de hecho lo había informado hace algunos días atrás, ¿no? Que no iba a estar en el búnker de Sergio Massa ese día domingo, porque además tenía previsto viajar a Buenos Aires y posteriormente justamente ir hasta Italia para dar una conferencia en una universidad el próximo día viernes, y en ese viaje justamente reunirse con el líder de la Iglesia Católica. Y respecto de las posibilidades que se vaya a concretar o no, algunos medios argentinos eran bastante escépticos a la posibilidad de que siquiera pudiera llevarse a cabo este encuentro. Eso al menos hasta que fue informado durante esta tarde de que está agendado, ¿no?, esta reunión el día de mañana. Pero antes de seguir, Mati, te invito a que pasemos a revisar estas declaraciones que estábamos comentando anteriormente que dio Javier Milei, el presidente electo de Argentina, tras esta reunión que da paso y da inicio, arranca este proceso de transición en Argentina. Mira, fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando, y para mí fue valioso. Hablamos sobre cuestiones de la transición, hablamos sobre cuestiones de política interna, hablamos de cosas de política internacional muy importantes, y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social. Hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada. Es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que te cuente cómo la ve. Otra cosa es con guitarra, se da en varias partes. Sí, después en esa entrevista también se refería justamente a estas reuniones que ha sostenido con Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, y también seguida esas declaraciones hacia el punto también de esos encuentros que ha sostenido con el exmandatario argentino, quien por lo demás, al igual que Patricia Bullrich, asistieron hasta el búnker ese día domingo, y todo esto en medio de una grieta, ¿no?, que se forma en la oposición a raíz del respaldo que veíamos de parte de estas 12 figuras del PRO, ahora ya instaladas, podríamos decir, incluso con estas declaraciones que entrega Javier Milei.
Vámonos a Medio Oriente porque aparentemente hay acercamientos entre Hamas, lo que están oficiando de negociadores, Israel, ahí en Benjamín Netanyahu está pidiendo un acuerdo al Parlamento para la liberación de los rehenes. Eso sí, tiene que conceder una tregua. ¿Qué es lo que podemos esperar, Isel? Mira, Mati, lo que ocurre es que a esta hora se está llevando a cabo una votación de parte del gabinete ministerial tras haber sostenido encuentros con el gabinete de guerra y con el gabinete de seguridad ante lo que hemos escuchado durante toda esta jornada. Un inminente acuerdo para poder concretar la liberación de los rehenes y que hay que aquí tener en cuenta varios puntos que es lo que se ha especulado hasta este momento. Por ejemplo, que se trata de decenas de rehenes, no se habla aquí de los 240, las 240 personas, incluso se menciona que serían 50, en su mayoría mujeres y niños israelíes, así como también ciudadanos con doble nacionalidad, y a cambio se llevaría a cabo una pausa de 4 a 5 días y con una liberación de 150 prisioneros palestinos. En el caso concreto, aquí el cálculo se hace bajo la premisa de 3 prisioneros palestinos por cada rehén que tenga Hamas, e incluso algunos medios apuntaban a que este acuerdo podría extenderse en días, no solo estos 4 o 5 días que se ha planteado durante esta jornada, sino que podrían ser muchos más. Pero claro, todavía falta que sea informado, oficializado por Israel. Hasta esta hora se siguen llevando a cabo y de hecho estamos viendo allí imágenes de que se han registrado durante esta jornada en medio de estas reuniones que ha sostenido Benjamín Netanyahu con los diferentes gabinetes para poder obtener la aprobación. Hay algunos ministros que no forman parte justamente de estos gabinetes, en el caso concreto del gabinete de guerra, que mencionaban que no estaban de acuerdo. Se trata de ministros de extrema derecha que señalaban que no podían respaldar justamente esta posibilidad que con cada hora que pasa pareciera que se está concretando. Sin embargo, Mati, durante esta tarde también Benjamín Netanyahu señalaba, no porque se lleve a cabo este acuerdo de intercambio de rehenes y de prisioneros palestinos y con ello también se permite una pausa de 4 a 5 días, significa que la guerra ha terminado. Eran parte de las declaraciones que entregaba durante esta tarde Benjamín Netanyahu. Claro, decía que esto era difícil, pero que era justo y era necesario, más bien, era necesario. Esas eran las palabras que estaba usando Benjamín Netanyahu, mientras aquí en Occidente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablaba y ponía énfasis lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, en que nunca se había visto, de acuerdo a lo que él planteaba en el último tiempo, una masacre de niños como la que se está produciendo lamentablemente en la Franja de Gaza. Ya van más de 14.000 víctimas fatales. Sí, y de ellos 5.000 son menores de edad. Te invito, Mati, a que pasemos a escuchar estas declaraciones que estábamos comentando anteriormente del primer ministro de Israel en alusión a este acuerdo y la continuidad del conflicto entre Israel y Hamas. Afuera se dicen muchas tonterías, como si después de que cesemos el fuego y liberen a los rehenes detendremos la guerra. Así que me gustaría aclarar que estamos en guerra y que seguiremos luchando hasta alcanzar todos nuestros objetivos. En la guerra hay etapas y también en la devolución de rehenes hay etapas, pero no lo dejaremos pasar hasta alcanzar la victoria absoluta y hasta que los recuperemos a todos. Pero estamos pendientes a cómo se sigue desarrollando esta situación, pendientes, por cierto, también a este anuncio que podría hacer de forma inminente Israel en las próximas horas cuando finalicen justamente estas reuniones. Y claro, teniendo en cuenta también detalles que hasta ahora no han sido confirmados del todo, pero se habla de este grupo de 50 personas, en su mayoría mujeres y niños, que llevan más de un mes, ¿no? Capturados por Hamas a raíz de este ataque registrado ese 7 de octubre. Vamos a continuar esta revisión internacional en España. Durante esta jornada prometían aquí el nuevo gabinete de Pedro Sánchez, quien, recordemos, logró los votos necesarios en el debate de investidura la semana pasada. Sin embargo, Mati, con una polémica que surge a raíz de 2 exministras a este momento de Podemos, quienes acusaron más bien a Pedro Sánchez de que las estaban echando, en concreto por, señalaban ellas,
poner a las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas. Y claro, esto ha generado una serie de reacciones porque, claro, hay que tener en cuenta aquí que Podemos prácticamente quedó reducido tras las elecciones del 23 de julio. Ahora ya sí, la presencia en el gobierno y con apenas 5 escaños en el Congreso, lo que también da luces de cuál podría ser el futuro justamente de este partido. Entonces, lo que estamos viendo en imágenes es la promesa que dieron los 22 miembros del nuevo gobierno. 9 de ellos se estrenan. Es un gabinete que tiene en su mayoría mujeres. Son 12 de los 22 miembros y lo estábamos viendo también allí en pantalla con esa promesa que realizan ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela durante esta jornada, Mati. Bien, vamos a ver cómo le va a este nuevo gabinete, que es un gabinete que muchos dicen que es más bien de transición. Sí, exactamente, sobre todo considerando lo que se vio en los últimos meses con este proceso político que debió atravesar España, donde Alberto Núñez Feijóo también enfrentó el debate de investidura, pero sin embargo sin poder contar con los votos necesarios, y eso dio pie y paso a que Pedro Sánchez tuviera que enfrentar también este proceso. Vamos a finalizar esta revisión internacional, Mati, con lo que ha ocurrido durante esta jornada en Corea del Norte y un anuncio que realizan desde el régimen de Kim Jong-un de haber lanzado con éxito un satélite militar espía y que, de hecho, si efectivamente fuera el caso, porque aquí estamos replicando información que entrega la agencia estatal de noticias norcoreana, sería el tercer intento con éxito en concreto, porque había intentado llevar a cabo otros 2 lanzamientos en otras 2 oportunidades anteriores durante este año. Se trata de un satélite espía militar que ha dejado varias reacciones y declaraciones por parte de otras naciones, por ejemplo, de Japón, porque aquí en esta nación habían denunciado que este cohete que trasladaba este satélite espía militar había sobrevolado el territorio japonés y que incluso en la prefectura de Okinawa se llevó a cabo una advertencia de emergencia breve, pero que llevó a que las autoridades le pidieran a la población que se resguardaran, y es por eso que el primer ministro de Japón había condenado este lanzamiento en lo que él calificaba eran los términos más energéticos, incluso apuntaban a que habían presentado una denuncia ante Corea del Norte. Por el caso de Corea del Sur, aquí anunciaron la reanudación de la vigilancia extrema de la frontera a raíz del lanzamiento de este satélite militar, que en concreto es un premio bastante codiciado por el líder norcoreano, y esto básicamente porque va a poder espiar justamente a otras naciones, va a poder monitorear también ataques entrantes, así como también planear ataques con mayor precisión. Estados Unidos ha señalado que justamente el lanzamiento de este satélite militar espía es una violación justamente a las sanciones que está enfrentando el régimen de Corea del Norte. Bueno, siguen llegando noticias preocupantes. Bien, muchísimas gracias, Isel. Esperamos entonces novedades más positivas respecto a Israel, pero nos vamos a esta hora de inmediato con información de lo que ha ocurrido en el inicio del partido entre Argentina y Brasil en el Maracaná. Un partido que todavía no llega a realizarse porque se han producido gravísimos enfrentamientos entre hinchas argentinos y la policía brasilera. Esto se produjo en las graderías cuando comenzaron a lanzar algunas butacas a la policía interviene. Era en el momento en que estaban cantando los himnos nacionales, fue en ese momento en que los jugadores de Argentina tratan de acercarse a la zona donde se están produciendo los incidentes para poder intervenir de alguna manera. Sin embargo, esto no termina por calmar los ánimos y el capitán del equipo de Argentina, Lionel Messi, decide que no van a jugar y se retiran del campo. Eso es lo que está pasando a esta hora. Se espera que puedan reanudar el partido, están en conversaciones, se ha vuelto a la cancha, pero no están jugando porque se sigue la discusión. Esto ocurrió, primero se van, se retiran de la cancha, ahora vuelven, pero todavía no se decide si se va a jugar o no este partido en el Maracaná. Luego de estos incidentes hay que esperar cuáles van a ser las garantías que pidan para poder comenzar este encuentro, porque ya los ánimos están bastante enardecidos entre los hinchas y también, hay que decirlo, en el equipo argentino. Lionel Messi no
inicialmente no daba pie a que se cambiara esta decisión de que se retiraran de la cancha, pero en estos momentos, claro, han vuelto, pero todavía no sabemos si efectivamente ese partido se va a realizar o no. Gravísimos enfrentamientos era lo que está dando cuenta la prensa internacional a esta hora. Vamos a volver con más antecedentes luego. A esta hora hacemos una pausa aquí en CNN Prime. Noticias, solo noticias, y ya estamos de regreso. No se vaya. En el Centro Cultural La Moneda se realizó el encuentro Colaborar para Sanar en el contexto del programa Sanamente, que se emite aquí en CNN Chile todos los sábados a las 22 horas y en YouTube. Una coproducción con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Se reunieron autoridades, organizaciones y expertos vinculados a esta materia de salud mental y vamos a revisar los detalles en la siguiente nota. Sin colaboración no podemos sanar, porque mi salud mental depende de la tuya y la tuya depende de la mía. Bajo la premisa de colaborar para sanar, varias autoridades, fundaciones y agrupaciones se reunieron en un evento que busca abordar los desafíos y oportunidades en materia de salud mental. Y precisamente es que la clave para avanzar está en la comunidad. Somos seres sociales y necesitamos del otro. Es la idea que María Martínez Torres, médica y paleoantropóloga, planteó en este encuentro. ¿Por qué enfermamos? Y quizá la respuesta sea un poco extraña, un poco difícil de comprender, pero nuestra especie enferma porque se lo puede permitir. Porque quizá lo más importante no es ser fuerte físicamente, emocionalmente, sino estar bien acompañados. Es mucho más débil en nuestra especie quien está solo que quien está enfermo. Instancia a la que también se reconoció la iniciativa Quédate, que agrupa al gobierno regional y a diversas fundaciones, poniendo el foco en la prevención del suicidio. Es muy lindo este programa porque lo que estamos haciendo es generar capacidades para acompañar a las personas, capacitar a personas en el sector salud y en el sector de educación para detectar un poco estos síntomas y además, líneas de ayuda, ya sea digital o también a través de los centros Centinela, en el Hospital Félix Bulne y el Hospital Salvador. Quiere decir justamente quédate en la vida, es una invitación. Nosotros ya sabemos que nadie quiere morir, lo que queremos es dejar de sufrir. Somos 5 fundaciones trabajando con diversos temas que afectan la salud mental. Hemos hecho más de 70 talleres, hemos pasado en más de 30 municipalidades, hemos alcanzado a 4.000 personas ya en talleres que estamos poniendo el tema sobre la mesa. Además, desde el gobierno trabajan para fortalecer la entrega de atención en salud mental, una deuda pendiente. Cuando pensamos en salud mental, tendemos a pensar inmediatamente qué es lo que hace el Estado para ofrecer tratamiento, y es por eso que una de las cosas que estamos avanzando como gobierno es en un nuevo proyecto de ley de salud mental. Incorporamos a la regulación una articulación intersectorial para fortalecer la prevención y la promoción de la salud mental en todos los espacios comunitarios. Un encuentro que se da entre diferentes actores de la comunidad de Sanamente, el primer programa de televisión en Latinoamérica que tiene como foco el bienestar y la salud mental, que busca ser un espacio que entrega herramientas concretas para mejorar los niveles de bienestar y felicidad de la población. Es un programa que reúne a distintos profesionales, trabajadores de la salud, ciudadanos, pacientes, personas que están en el entorno de la salud mental, que están creando una plataforma, una verdadera red de colaboración, una comunidad, como conversábamos en el evento que acabamos de realizar, en pos de la salud mental. Es algo que ha surgido en estos 2 años a través de una intención de hacer un programa de televisión para difundir, y con esto hemos juntado una cantidad de personas enormes que están interesados en este tema, para los cuales este tema es importante. Este tema nos llega a todos en lo personal. Un espacio donde se habló de salud mental con el foco puesto en el bienestar. Abrir una conversación muchas veces silenciada es el objetivo de Sanamente, el primer programa de salud mental que emite CNN Chile. Y con esta invitación comenzamos a despedir CNN Prime. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene CNN Tiempo. Atención, porque las temperaturas comienzan a elevarse en la región metropolitana y la zona central, y luego Futuro 360. Martes 21 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.